Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por este nuevo día, esta oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque has recibido nuestras alabanzas. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra juntos, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aproveche y salude al que está cerca de usted. Dígale: Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno verte. Oh, qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Hay un buen grupo de niños y de maestros que fueron para el campamento de los exploradores. Estarán regresando el día de hoy. Amén. Nosotros estamos en campamento aquí también. Romanos capítulo 12. Es un capítulo muy hermoso, lo mismo que el 13 que vamos a estar estudiando. Romanos capítulo 12, que está en la Biblia. ¿Sí lo encontraron? Vamos al versículo 1. El apóstol Pablo diciéndonos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Consagrar el cuerpo en que habitamos a Dios. El cuerpo sigue siendo la naturaleza caída que tenemos que someter a Dios. Ni modo. Cuando nos entregamos a Cristo, el Señor nos transformó. Pero seguimos viviendo en este cuerpo que es naturaleza caída. ¿Entiende? Para librarnos del cuerpo tenemos que morirnos. Pero no nos queremos morir hasta que el Señor nos quiera llevar. Mientras tanto, siendo una nueva criatura, tenemos que estar viviendo en esta naturaleza vieja, que se acostumbró a pecar. Así que esto quiere decir que cada día tenemos que estar librando una batalla con nuestro cuerpo, que quisiera volver a practicar las cosas que practicaba antes de que nos convirtiéramos. ¿O no? ¿Me están siguiendo? Ok. De aquí, no sé cuántos se acuerdan del cantico aquel de la carne con el espíritu. ¿Tienen qué? Una lucha viva. La carne tira para abajo, pero el espíritu para arriba. ¿Quién va a vencer? De nosotros depende. Aleluya. El apóstol Pablo nos dice cómo. Y también nos dice el apóstol Pablo de dónde viene esta lucha. Les invito a que vamos a leer bastante en el capítulo 7 de Romano. Y aquí Pablo lleva a sus lectores, los lleva a lo que fue la ley para el pueblo judío. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Capítulo 7 de Romanos. Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, se refiere naturalmente a la ley de Moisés, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley por la ley del marido, mientras éste vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esto es, si ya queda viuda. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Está hablando naturalmente aquellos que se habían convertido, pero venían de practicar la ley de Moisés, esto es, los judíos o los prosélitos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no, si la ley no dijera no codiciará. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando de un hombre o una mujer no regenerados todavía por medio de la sangre de Jesucristo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está hablando de una persona todavía no regenerada, ¿entienden? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, la naturaleza pecaminosa. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero no veo otra ley en mis miembros, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo por la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora la solución la da el apóstol Pablo en el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Sí lo entiende? Ahora, el nuevo nacimiento naturalmente no quiere decir que ya los deseos de la carne quedan completamente anulados, sino que por haber nacido de nuevo están sometidos. Los deseos de nuestra carne, esta naturaleza caída, no están anulados. Pero si vivimos conforme al Espíritu, están sometidos. ¿Y quieren que hagamos lo malo? Espérate un momentito, ¿eh? Eso era cuando todavía yo no era cristiano, ahora soy cristiano. Ahora no te voy a dar gusto, porque ahora vivo para darle gusto a aquel que murió por mí. Ahora se están despertando, porque no habían entendido nada. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y se refiere naturalmente al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está la diferencia, hermanos. ¿Tenemos tentaciones? Sí. ¿Por qué tenemos tentaciones? Porque todavía estamos en este cuerpo. La diferencia es que nosotros sometemos la carne y podemos vencer las tentaciones, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aleluya. Sí, todavía tenemos ciertos deseos, claro, pero no cedemos. Hey, un momentito, eso pertenece al pasado. Cristo me hizo una nueva criatura y carne, no te voy a dar gusto. Yo vivo para darle gusto al que me compró con sangre. Aleluya. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan, ¿en qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, por causa del pecado, naturalmente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué significa? Que todavía no es de Cristo. Y para vencer a la carne hay que ser de Cristo. Amén. Tiene que haber una conversión, tiene que haber un nuevo nacimiento y después de nacer de nuevo, un sometimiento diario a la voluntad
de Dios. Porque antes yo vivía para mí, vivía como yo quería, según los deseos de mi carne, según mis pasiones carnales, pero cuando me convertí a Cristo, quedé sujeto a su voluntad. ¿Y cuántos de ustedes ya nacieron de nuevo? Aleluya. Por eso en las iglesias hay muchísimas personas, hermanos, que pasan al frente, dicen, sí, ya me convertí, y pasan unas clases para el bautismo, y se bautizan, pero siguen cometiendo pecados de la carne, porque no hubo una conversión genuina. Se convencieron, pero estar convencido no significa estar convertido. Uno está evangelizando a alguien, sí, yo entiendo, sí, verdad, usted tiene razón, sí, pero de ahí no pasa. Te falta algo todavía. Tienes que dar el paso más importante. ¿Cuál es? Renuncio al mundo, renuncio al pecado y Señor Jesús, entra a mi corazón. Ahí está el secreto. Y después de nacer de nuevo, ¿qué fue lo que dije hace un ratito? Sometimiento. ¿A quién? Al que nos compró con sangre. ¿Y dónde me quedé ahora? Ustedes me hacen perder el hilo. ¿En qué versículo? Me quedé en el 9. Aquel señor aquel predicador que fue a un campo a predicar y reunieron un grupo de personas, todos campesinos, y él comenzó a predicar y la gente conversaba y no lo dejaba concentrarse. Dice él, así no puedo seguir. Ya me hicieron perder el hilo. Y un hombre que estaba allí sacó un machete y dijo, de aquí no se va nadie hasta que aparezca el hilo de este señor. Ya se despertaron. Mas vosotros vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y quién tiene la balanza para determinar quién reina en nosotros? La balanza la tenemos nosotros. Si después de nacer de nuevo, nosotros comenzamos a descuidarnos y a escuchar lo que no debemos escuchar, a decir lo que no debemos decir, a ver lo que no debemos ver, que ahora es fácil ver cosas que no nos están permitidas como creyentes, porque ahora sí existe la televisión, lo que no existía cuando yo me convertí. Ni esto. Ni las revistas esas ¿saben de qué hablo? Me acuerdo del chavo que dijo en una ocasión de que don Ramón tenía una revista donde aparecían unas mujeres muy pobres, muy pobres. ¿Y por qué son pobres? No tienen con qué vestirse. Ese viejo don Ramón. ¿Y cuántos don Ramones hay por ahí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia.
vamos a llegar aquí al 17 y volvemos a Romanos 12. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos aquí vivimos guiados por el Espíritu Santo? A ver las manos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y solo por el Espíritu de Dios podemos decir a Dios Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, porque esto nos da seguridad. Cuando el enemigo quiere ponernos dudas, cuando las pruebas son tan fuertes, algunos cristianos han llegado a decir, pero ¿será cierto que Dios existe? Porque están metidos en una prueba tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que después de años viviendo la vida cristiana, el enemigo le pone dudas. Pero cuando estamos seguros de que el Espíritu Santo mora en nosotros, esto nos da seguridad, que pase lo que pase, yo sé en quién he creído. El Señor mora en mí. Y un día Él me va a levantar de este lugar para llevarme a la casa del Padre. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Trabajando en la fábrica de ventanas, allí los compañeros sabían porque yo era pastor, aunque estaba trabajando en la fábrica de ventanas. Esto fue cuando llegamos aquí en el año 71. Al mes de estar aquí, entré en una fábrica de ventanas en Fullerton, porque había llevado todos mis papeles al distrito, mis credenciales de Cuba, de España, cartas, una carta de Springfield nada menos, que yo podía trabajar aquí en cualquier distrito hispano, pero me hicieron un feo. ¿Y este indio de dónde salió? Hermano Brito, bueno, mire, a ver si aparece algo. Nunca me tuvieron, hasta el día de hoy no me tienen en cuenta, pero no me importa. Porque sí sé quién me llamó cuando tenía 13 años. Aleluya. Y uno de los compañeros de trabajo se me acercó. Este muchacho tenía hambre, estaba buscando. Él era católico, pero él tenía hambre de Dios y se acercaba a mi mesa y yo con miedo porque teníamos más jefes que trabajadores. Un día le dije que yo sabía que era salvo. Se fue, al ratico regresa y dice, ¿tú dijiste que tú sabes que tú eres salvo? Digo, sí. Eso no lo puede saber nadie. Digo, sí, ¿cómo no? Yo lo sé, porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Yo le estaba citando este versículo. Y se volvió a retirar pensando en lo que yo le había dicho. Y posiblemente un día a ti te pregunten eso también. ¿Y por qué tú estás tan seguro o tan segura de que tú vas al cielo? Porque Jesucristo me lo garantiza. Porque la Biblia lo dice. Porque nací de nuevo, tengo la experiencia. Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Aleluya. ¿Usted puede contestar? Sí, yo sé en quién he creído. Yo sé que voy al cielo. ¿Cuántos pueden contestarlo? Como que se quedaron dudando. Versículo 17, y si hijos, estos son versículos que nos encanta leer, hermano, ¿o no? Y si hijos,
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esta última partecita de este versículo es muy importante, que no debemos olvidar, porque algunos se gozan y cantan coros y cantos que tengan con que ver que soy hijo de Dios y que tengo una morada en el cielo y que voy al cielo y que soy heredero del cielo. Pero tenga en cuenta lo que Pablo dijo a continuación: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las riquezas del Padre. Pero hay una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque muchísima gente está muy conformes con ser cristiano, ser cristiana, tengo una esperanza, voy al cielo, pero a la hora de padecer, esto no me lo habían contado. ¿Ir a la cárcel por cristiano? Ah, no, eso no me lo dijeron. Que toda mi familia se volteara y no me quiera hablar. Yo no sabía eso. Que ya no, que los compadres ya no quieren verme. Son cosas que duelen, hermano. Pero si Él padeció tanto por nosotros, tenemos que estar dispuestos a padecer con Él. Si queremos gozar con Él en el cielo, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Son muchísimas las personas que después de haberse convertido se han vuelto atrás. ¿Y qué pasó contigo? No, es que toda mi familia se me volteó y mire, es muy duro, oiga. Hasta mi esposa ya me quiere dejar por Santurrón. ¿Dije la esposa o el esposo? ¿Ah? La esposa, bueno, el hombre, la esposa me quiere dejar por Santurrón. Pero después la esposa dice, no, él me dijo que si me encuentra en esa iglesia, aleluya, me va a sacar a patadas de allí, que se prepare el pastor. El pastor, ¿qué culpa tiene? ¿Okay? Si Cristo sufrió por nosotros, tenemos que estar dispuestos a sufrir con Él. Si Cristo disfruta a la diestra del Padre, nosotros queremos disfrutar en su presencia también. Pero hay que sufrir por Él. Volvemos a Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué el cuerpo? Porque es la naturaleza caída. Tenemos que postrarlo las 24 horas del día delante de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Y la balanza está en nuestras manos. Lo dije hace un rato, la balanza la tenemos nosotros. Si nosotros nos descuidamos, la naturaleza carnal comienza a levantarse. Si nosotros vivimos en la presencia de Dios, sometidos, orando en todo momento, alabando a Dios en todo momento, deleitándonos con su palabra, entonces la naturaleza carnal disminuye y nuestra naturaleza espiritual sube. Depende de quién, del que tiene la balanza. ¿Quién la tiene? Uno mismo. La carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira para abajo y el espíritu para arriba.
después de andar en la luz y conocer la verdad. Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad. Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. En tu vida, ¿quién tiene la preeminencia? ¿Tu carne o tu espíritu? No, hoy no voy a la iglesia. Hay un partidazo en la televisión. Bueno, y la balanza se está inclinando. Es un ejemplito nada más que les estoy poniendo. Versículo 2. Y aquí en la continuación, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no os conforméis a este siglo, se está refiriendo naturalmente a la forma en que vive la persona no nacida de nuevo. Como viven los no creyentes, las no creyentes. Las modas de los que no son creyentes. Su forma de vivir, de hablar, de comportarse. No los podemos imitar en ninguna manera. No podemos vestir como ellos. Un ejemplo. Porque los que imponen la moda son la gente del mundo, no creyentes. Y regularmente los modistos son modistos. ¿Y por qué, por ejemplo, a las mujeres, no? ¿Y por qué llevas esa falda tan cortita? Esa es la moda del mundo. Pero no la cristiana. Porque lo que Dios cubrió debe estar cubierto. Pero no son las mujeres. Vamos al hombre también. Que algunos se visten bien ajustaditos. Como si fueran toreros. Qué bien entienden ustedes. Da gusto predicarle a gente como ustedes. ¿Eh? Exactamente. Qué bien lo has dicho, hermana. No, hermano, nosotros las modas que nos las quieren imponer, y el problema de nosotros los papás es cuando los hijos están en la escuela y se burlan de ellos. Yo recuerdo en los años 70, cuando llegamos aquí en los 70, en Cuba, en España, mis hijos varones, pues le cortaban el pelo, como era normal, ese peladito. Pero en los 70 comenzaron a venir aquí, en los 60, nosotros llegamos aquí en 71, ya comenzaron las modas hippie, pelo largo, y iba una pareja con pelo largo, uno no sabía si eran dos mujeres. Y cuando miraba, un hombre, y todo. Entonces para uno era difícil, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a eso. Yo recuerdo que teníamos un barbero cubano aquí en La Marbrisa. Cuando llegamos aquí tuvimos año y medio en un apartamento en La Marbrisa. Y mis hijos en la escuela se reían de ellos por cómo iba
pues todos los muchachos andaban. Hasta que le dije, Osvaldo, déjele el pelo un poquito largo. Brito, ¿tú estás seguro, Brito? Digo, sí, Osvaldo, es que es la escuela. Ay, chico, yo no creo. Porque él era un cubano de estos, no era cristiano, pero bueno, se lo empezó a dejar. Tenemos fotos por ahí todavía, ¿no? Tuve que ceder un poquito, porque ya no quería ni que fuera a cortarles el pelo. Entonces, para los padres es muy difícil, y los padres que tienen muchachas adolescentes, que se ríen de ellas si tienen un vestido un poquito largo, una falda un poquito larga, y no, yo quiero subirlo un poquito, y ahí los padres cristianos tienen esa lucha. Pero hay que hablar con nuestros hijos y enseñarles que los cristianos no estamos obligados a seguir las normas de personas que no temen a Dios. Mire, esto mismo de las corbatas. En los años, cuando yo me convertí, 50, me acuerdo que habían unas corbatas que parecían, eran así. Después comenzaron a reducirla. Y después llegaron a tener una corbatica que era así. Y si uno se ponía, cuando era así, se ponía una así, era ridículo. Pero ¿por qué tengo que someterme a ellos? Y mucho más cuando lo único que tenía era una corbata. No, hermano, nosotros teníamos una naturaleza que era la que nos dominaba, la carne. Pero cuando nacimos de nuevo, tenemos otra naturaleza que es la que nos domina, que es la del Espíritu de Dios. Después vino la moda en cuanto a las mujeres, vino la moda de los pantalones. Y allí vino la crítica. Y déjeme decirle que yo no estoy en contra de los pantalones en la mujer, sobre todo una mujer que trabaja. Y que a veces tiene que, por ejemplo, en el lugar de trabajo subir escaleras con una falda, y allí los bandidos. Lo único que sí, no debe ser un pantalón tan ajustado que parece una segunda piel. Si es un poquito holgado, ¿por qué no? Porque con una falda a veces se sientan, cruzan las piernas, y allá están los... Estoy hablando ahora de la iglesia porque resulta que no todo el que viene a la iglesia viene por Cristo. Esto es igual que orar. Hermano, pónganse de pie, tómense de las manos que vamos a orar. En mi iglesia madre yo nunca vi eso, iglesia que yo pastoreé allá en el centro de la isla, nunca lo vi, nunca lo practicamos, pero cuando llego a la iglesia central de La Habana, me eligen pastor el 29 de enero del 62, encuentro que allí se acostumbraba, hermano, vamos a orar. Entonces yo reuní a los hermanos y les dije, mire, aquí vienen gente, no necesariamente todos son cristianos y cristianas. Pero imagínese usted que un impío le toque una hermanita aquí y otra hermanita aquí. Mentira que está orando. Que el Señor lo reprenda. ¿De dónde viene eso? Para que la unción fluya. Bueno, a mí me contaron que los centros espiritistas hacen eso precisamente para que el espíritu del muerto, el Señor lo reprenda. El mundano es astuto
Pero nosotros tenemos la astucia que nos da el Espíritu de Dios para entender lo que los impíos que vienen de parte del diablo quieren hacer, la maldad que quieren hacer. Y el que está en nosotros es más sabio, más astuto, más poderoso que el diablo. Aleluya, y se llama Jesucristo. Terminamos por ahora en este versículo del capítulo 8. ¿Y qué versículo? No os conforméis a este siglo, a la manera de vivir de la gente del mundo. No os conforméis, no lo aceptes. Porque somos pueblo santo, pueblo escogido. Aleluya. Estamos en el mundo. El Señor dijo, nos dejó en el mundo como luz. Y en la oración del capítulo 17 de Juan, Él le dice al Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mal. Aleluya. No os conforméis a este siglo. ¿Lo quieren leer al unísono conmigo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque nosotros tenemos que vivir según la voluntad de Dios y no la nuestra. Y siempre me ha gustado esto de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas, siempre Dios va a hacer que sea agradable, no solamente para Él, sino también para nosotros. Y así nos vamos a someter de buena gana a su voluntad, porque nos va a agradar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Aterricé. Esas son palabras de mi hijo Juan. Ya aterricé. ¿Agarró algo? Pues llévese lo que agarró. Padre, gracias por tu palabra, que solamente podemos entender por la revelación del Espíritu Santo. Como tú me la diste, yo la di. Ahora obra en cada una de estas personas y obra también. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.